no quiero denostarlo ni desmeritarlo, pero sino personas con mucho... Sí. No, me refiero a que cuando tú buscas los mejores economistas del país o las referencias de los economistas del país, tú te encuentras con personas ya de edad, de avanzada edad, o sea, gente de muchos años, gente que tiene muchos años trabajando en materia económica en el país. Porque Ernesto, tú crees que Ernesto es un bebé, ¿acaso? No es un bebé. Déjalo que sí, por favor. No es un bebé, pero reconozco en Ernesto y en Pavel Isa, los dos economistas, se pudiera incluir ahí a Jaime Aristi, se pudiera incluir también a Alejandro Fernández, pero en el caso de Ernesto creo que es uno de los nuevos exponentes jóvenes en materia de profesionalización en el área económica. El tema del endeudamiento es uno de los temas, digamos, más preocupantes de la economía dominicana. Entonces, la gente se pregunta, ¿es bueno o no es bueno el endeudamiento? El hecho de que no podemos diseñar un presupuesto, el nuevo que vamos a discutir no puede estar diseñado sin una parte de financiamiento y probablemente durante mucho tiempo estemos siempre discutiendo presupuesto y tiene que haber una parte de financiamiento. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, antes que todo agradezco la invitación y como siempre con muchísimo gusto estar con ustedes. Bueno, hay momentos en la vida de personas, corporaciones y estados que muchas veces se hace hasta necesario endeudarse. Y una estrategia corporativa con diversificación de riesgo incluye endeudamiento. Pero llega un punto, tanto en una persona física como en una empresa o en un estado, que cuando se lleva eso más allá de lo que es posible para servir esa deuda, es decir, cuando los compromisos financieros se hacen ya insostenibles, es ya en un punto donde ya está la deuda que sobrepasa las posibilidades. Entonces, en la República Dominicana, y eso los economistas, los financistas, lo buscan indicadores de distintas formas. Lamentablemente, los economistas, organismos internacionales, calificadoras de riesgos, han estado utilizando un número que no parece muy lógico cuando se dice cuánto es la deuda sobre el Producto Interno Bruto. Porque la deuda no se paga con una cifra, una estadística. La deuda se paga con ingresos que pueda percibir el gobierno. Igual que como nos vamos a un banco, nos dicen, mire, si este préstamo, en un caso un préstamo hipotecario, el servicio de esa deuda representa más del 30% de sus ingresos, mire, usted va a tener problemas y nosotros también, mejor no lo prestamos. Bueno, República Dominicana, el Estado Dominicano, está por encima, casi llegando al 40% del servicio de la deuda con respecto a los ingresos del gobierno. Entonces, lo que estamos viendo y cuando vemos que desde el año 2001 para acá ha habido déficits fiscales año tras año, es decir, el gasto mayor que el ingreso, eso implica que el endeudamiento ha tenido que crecer año tras año, con excepción del año 2007. Y la deuda pública en la República Dominicana consolidada se ha multiplicado más que por 7.23 veces desde el año 2000 para acá. Y asimismo el servicio de la deuda sigue incrementándose. Preocupaciones de manejo de las finanzas públicas las estamos viendo todos los días. Cuando vemos que a un contratista no se le paga a tiempo, hay problemas, como estamos viendo. Cuando vemos que no se le paga a tiempo a los generadores, hay problemas, porque entonces estamos endeudándonos mucho más caro, incluso en dólares. Nosotros estamos asumiendo, nosotros, el Estado, porque al final hay un mecanismo que se está haciendo a través de las sedes y se comprometen los ingresos de las sedes, pero al final, ¿de dónde vienen esos ingresos? Vienen del gobierno, de los subsidios que le dan a las sedes. Entonces, al final es una deuda pública que no se está registrando como deuda pública y nos estamos endeudando a 10% en dólares, cuando en pesos ya el gobierno dominicano está haciendo emisiones de bonos internos a 10%. Entonces estamos en una senda de insostenibilidad fiscal que es una realidad. Es una realidad que estamos viendo día a día y está teniendo consecuencias incluso de vidas humanas y suicidios. Entonces es un tema que no solamente tiene unas implicaciones económicas, sino que tiene unas implicaciones desde el punto de vista social, sociológico, incluso psicológico, humano, que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, hay un tema con la deuda pública dominicana y el problema que vemos que en un ambiente internacional
tan convulsionado y que nos parece que todavía el año 2016 va a ser todavía más difícil para las economías emergentes como la República Dominicana, que necesitan ir a los mercados internacionales todos los años a buscar 5 mil millones de dólares. La República Dominicana tiene del año 2001 para acá, del año 2008 para acá, saliendo a buscar 5 mil, 6 mil millones de dólares anuales. Ya Petrocaribe no está funcionando prácticamente. Entonces hay que buscar esa plata también a través de bonos soberanos. Y entonces es un tema que debemos poner atención porque nos podemos despertar un día, como Brasil, que en un momento determinado dicen los inversionistas, no, pero espérese, es que usted tiene una senda que a mí no me gusta lo que se ve más para adelante. Y en ese momento, cuando hay una pérdida de confianza, ya los bonos dominicanos empiezan a perder atractivo. Hasta ahora estamos muy bien posicionados, puedo decir, para emitir deuda afuera, porque los otros países que están alrededor de nosotros están bastante mal. Y entonces nosotros nos vemos muy bien comparativamente. ¿Qué tú sugieres? Pero no te coloques solo en el rol de economista. Piensa también que tú, como si tú fueras un político. Ya lo estás condicionando, Julio. No, es bueno hacer la comparación en la parte social. Que la vea a veces la estadística fría te esconde temas sociales que cómo tú los enfrentas. Que vea las dos partes. Sí, que tú no quieres que el país se te encienda por un colapso económico, pero tampoco por la agudización de los problemas sociales. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Sin respuesta para enfrentar esos retos sociales. No, aquí, fíjense, aquí lo que hay que tener una voluntad política férrea para aplicar una serie de reformas estructurales. Porque si seguimos creyendo que a través de transferencia del Estado, a través de una botella o a través de cositas así vamos a paliar la pobreza, estamos perdidos. La pobreza se palea a través de un nuevo puesto de trabajo productivo, a través de inversiones, a través de emprendimiento, y así se sale de la pobreza. Lo otro es una dependencia constante del Estado. Y eso está sucediendo. Más de 1 millón de personas recibiendo transferencia directa del Estado, más 600.000, 700.000 empleados públicos. O sea, realmente eso no reduce pobreza. Pero entonces, esa no es la verdad. Entonces, ahí voy. Entonces, esta discusión sobre el tamaño de la clase media y la movilidad social, que como respuesta a la evaluación de los objetivos del milenio se hizo una evaluación, se presentó los resultados de la evaluación y que arroja que la pobreza, de acuerdo a los parámetros que eligieron, había disminuido en relación a la clase media y que la franja de clase media ya se coloca en un tamaño ligeramente mayor que el tamaño de pobreza. Entonces no ha habido esa movilidad social que registran esas cifras. Mire, ahí yo contrasto las cifras que está dando las autoridades con cifras que han hecho en el Banco Mundial, y la verdad es que las diferencias son enormes. Y lo que nos está diciendo los estudios del Banco Mundial es que la República Dominicana es el país que ha presentado menor movilidad social. Menor movilidad social. 2%, Latinoamérica 20 y pico de %. Entonces, ¿en quién creo? Solo hay que salir a la calle a ver. Sí, hay que tener los ojos abiertos y ver qué está sucediendo en la economía dominicana. Porque si estamos realmente generando nuevos empleos, ¿por qué los indicadores todavía nos dicen que hay un 15% de desempleo y un 30% de subempleo? Entonces tú decías, antes de hacerte la pregunta, tú decías que estas transferencias que se hacen o que esta, digamos, macrocefalia del Estado realmente no está creando condiciones para disminuir la pobreza, que así no se combate la pobreza. No, se crea una cultura de dependencia del Estado y donde se mantienen pobres todo el tiempo estas personas. Y lo que tenemos que crear, yo estaría muy de acuerdo con unos programas de transferencias temporales durante el proceso, que se haga un proceso de reformas reales en la economía, un cambio estructural en la economía dominicana, y utilizar estos mecanismos de transferencias temporalmente. Pero cuando usted crea, fíjese que cuando el gobierno anuncia algo de esto, lo que dice es que hay más personas en solidaridad o recibiendo transferencias. Y yo digo, ¿pero eso es bueno o es malo? Depende. Depende. Si eso tiene una tasa de retorno proyectada,
Si tú le pones límite a eso, por ejemplo... yo estoy de acuerdo, yo le pongo un podría límite, pero hay que crear las condiciones para que se generen nuevos empleos. Por ejemplo, pero eso no lo estamos haciendo. Si yo le doy un incentivo... o sea, tú dices, no es más asistencia, sino más condiciones para que esta persona además medir eso con tecnología. Crear más condiciones para que la economía genere los empleos que la gente necesita. Claro, porque es a través de un empleo productivo. Además, si no se planifica la demografía, eso no sirve para nada. O sea, que los empleos del Estado no son productivos. Porque la tasa demográfica se dispara donde hay más pobreza. No, por lo menos una gran parte del empleo no es productivo. Lo que pasa es que cuando ustedes analizan las estadísticas, los economistas ven la asistencia social como un parasitismo. Depende. Estamos creando una cultura de la dependencia. Pero ya en este caso, si no es como dice José, Ernesto, si no hay límites, no hay una tasa de retorno. Tiene que haber. Por ejemplo, si yo fuera Danilo, yo le digo en solidaridad, la familia que me tenga más de 2 hijos está fuera de toda la cobertura de solidaridad. A ellos tengo una tasa de retorno porque me van a hacer menos población indeseada. Por ejemplo, ponerte un caso. El Estado le da 150 pesos a cada familia por cada niño hasta 4. Para que vaya a la escuela, pero el Estado no sabe si van. Pero fíjense, se lo da, señores, y no fiscaliza si van. Señores, estamos hablando de 600 pesos por una familia con 4 niños. No hay forma de que la condición, y con 600 pesos se sale de la pobreza, señores, por favor. No, es una cultura de la dependencia que estamos creando. Y yo pienso que eso es pernicioso para la sociedad dominicana en la medida que no estamos creando las oportunidades. No lo estamos haciendo. Entonces quiere decir que ustedes por allá, por el CRES, cuando Economía, Planificación y Desarrollo dice que tenemos una clase media de 28.9% y que esa franja es mayor que la franja de pobreza, que es de 25.9%, ustedes ponen eso en duda. Es decir, que no somos un país... Julio, ¿cuántas son las dos franjas que tú mencionaste, Julio? 28 y 25. 28 y 25 son 53. Sí. Entonces, si la clase media y la pobreza suman 53, tú me estás diciendo a mí que el 47% de la población dominicana es rica. Mira, Julio, de verdad que nos llama mucho la atención esas estadísticas. Yo no conozco... Bueno, primero no se ha sido, digamos, no se han puesto las metodologías de estas mediciones sobre la mesa. Sí. Se conocen las metodologías, por ejemplo, el Banco Mundial, etcétera, que hace sus estudios, pero esto no conocemos la metodología, pero de antemano, un país que tiene 15% de desempleo y 30% de subempleo, me llama mucho la atención unas estadísticas así. Estadísticas de las propias autoridades te estoy dando, no estoy hablando de que me estoy inventando cifras, de las propias autoridades que hacen 2 veces al año las encuestas. ¿Tú haces más oposición que Luis Abinader? Pero, bueno, ya yo no estoy en un plan político. No digo ya el discurso, no crítico. No. Yo fíjate, yo critico políticas públicas. Yo no critico personas, partidos. Yo critico políticas públicas, se hayan aplicado ahora, ayer, hoy, mañana. Eso no. Tú lo haces para que la sociedad mejore, ¿verdad? Pero nada más me dan funda a mí cuando yo hago eso. Eso, perdón. A mí me critican cuando yo hago eso. Bueno. Pero tú lo haces para que la sociedad mejore. Ese es el objetivo al final, porque un centro de investigación y pensamiento que hace propuestas de política pública es para que mejore. Pero tú eres miembro del Comité Central del PLD, porque yo te veo en las asambleas. Del PLD, correcto. Así es. Entonces no soy yo nada más que tengo un discurso crítico, porque ese discurso tuyo es crítico. Sí, yo creo que debemos retomar. Fíjense, tú me hablabas de la deuda, Julio. Sí. Yo te voy a mencionar cuando el gobierno del profesor Juan Bosch, ¿cuánta deuda asumió el Estado Dominicano? Presupuesto equilibrado. Sí, presupuesto equilibrado. Pero no me hable de esa sociedad. Eso eso no se compara. Pero un principio general en el ser humano. Esto no es ayer, hoy o mañana. Pero es una sociedad rural. No, perdón. El Estado que recibió el profesor Juan Bosch tenía mucho mayor justificación de asumir deuda que cualquier gobierno hoy día. Cualquiera. Porque no tenía nada. Y él dijo, no, aquí tenemos que limitarnos a los recursos que podemos ingresar a partir de la recaudación de impuestos direcamente y no asumir. Y duró 7 meses en el poder. Pero no esa es la razón, Julio. Estamos mezclando la razón del mando. Pero eso hay que tomarlo en cuenta también. Ernesto, vamos a hablar de la tasa de cambio. Eso hay que tomarlo en cuenta. Vamos a hablar de la tasa de cambio. Cuando Danilo asumió el poder en el 2012,
estaba en 38.9. Aquí tengo la tabla del Banco Central. Hoy anda por 45.21. 45.25. Nosotros en una reunión privada que tuvimos con el presidente le preguntamos por eso, si a él no le preocupaba. Y él dijo que no, que el comportamiento de la tasa de cambio lo que reflejaba era un crecimiento vegetativo de la economía. Ustedes desde el punto de vista económico, ¿cómo ven el comportamiento de la tasa de cambio? En la práctica significa que si tú comprabas una cosa en 3.800 pesos, ahora te cuesta 45.250, ¿verdad, Antonio? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, fíjate, te quiero dar un contexto de cómo nosotros nos vemos en el mundo hoy día para entender un poco por dónde vamos, ¿verdad? Porque cuando viene la crisis financiera internacional, lo que hacen los principales bancos centrales es emitir mucho dinero inorgánico. Mucho dinero inorgánico, dólares, euros, principalmente, que como los rendimientos son muy bajitos en sus países, salen a los países emergentes como República Dominicana a buscar mejor retorno a las inversiones. En ese momento, todas las monedas, todos los países que recibieron esa plata, sus monedas se incrementó el valor, es decir, se revaloraron. Ahora que hay un cambio, que ya se dejó de emitir dinero inorgánico, principalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Y que ahora los capitales están saliendo de los países, está provocando una depreciación en las monedas de esos países de forma importante. Brasil, 50% lo que va de año. Chile, 20 y pico, Colombia, Perú, te fijas, o sea, en países con fundamentos. Esos países, esos capitales se están repatriando, están volviendo a sus lugares de origen. Correcto. Y están dejando flotar los pesos en la economía. Y entonces las economías están viendo, además de eso, por la reducción de los precios de los commodities, se están recibiendo menos dólares. Eso se puede medir. ¿Cuánto capital ha salido de aquí en este año? Eso está. ¿En qué renglón yo lo puedo buscar en el Banco Central? Habría que esperar la balanza de pagos, a ver cómo se registra, pero en última instancia el Fondo Monetario Internacional da todas las estadísticas de flujo de capitales a nivel mundial de todos los países. Y eso porque eso tiene que tener una explicación lógica, el hecho de que la tasa te sube. Sí. Pero el argumento de Danilo de que se debe a un crecimiento económico, a un aumento del consumo natural de bienes y servicios importados es válido. En parte porque la economía sigue creciendo. Tal vez no es tan optimista como dicen las cifras oficiales, pero la economía sigue creciendo. Entonces eso es parte de eso. Pero hay un factor que hemos estado viendo, que el tema internacional va a seguir determinando mucho el tipo de cambio, independiente de lo que hagamos aquí. Ahora bien, José, me preocupa que tengamos unas elecciones que hacía 20 años no las teníamos, con los niveles presidenciales, congresionales, municipales, en la medida que durante los años electorales el gasto público se incrementa. En el año 2008 se incrementó en 28% en solo un año, en el 2012 se incrementó en 40% en un año. Ese ambiente internacional que nos trae riesgos, nosotros tenemos que tener cuidado internamente, y por eso es que nosotros abogamos por tomar medidas desde el punto de vista fiscal para prevenir cosas, porque hay un riesgo. Es decir, el año que viene ya se espera que empiecen a subir la tasa de interés en Estados Unidos, eso va a provocar mayor salida de capitales, y si nosotros no nos ponemos la casa en orden internamente, nos pueden agarrar asando batata. ¿Qué significa poner la casa en orden? La casa en orden, que sanear las finanzas públicas implica eliminar los déficits fiscales para no tener que estar buscando todo el tiempo más deuda o nueva deuda. Y en ese sentido, si nosotros no asumimos este tipo de políticas, posiblemente tengamos que enfrentar un ambiente más adverso cuando lleguemos a los inversionistas a emitir los bonos soberanos, que bueno, ahí vieron que con el presupuesto se pasó la ley se introdujo la ley de bonos, la ley de deuda ¿Cuánto van pública. a emitir ahora para financiar el presupuesto? Se habla de 114.000 millones de pesos. Eso generalmente, como se sobreestiman los ingresos y se subestiman los gastos, va a ser casi 3.000 millones. Va a ser algunos 3.000 y pico de millones, 3.600 millones, para refinanciar deuda y para amortizar. Sin embargo, Ernesto, para poder hacer un pacto fiscal, como se ha planteado desde el principio del gobierno, poder hacer
una reingeniería, una reinvención del modelo educativo, del modelo económico dominicano, tal y como tú señalas, y que yo en lo personal lo comparto 100%. Ya tendríamos que hablar del año que viene, después de las elecciones, porque el ambiente electoral de este proceso impide cualquier tipo de diálogo en ese sentido. También el tema de las exenciones, preguntarte, ¿cómo va el gobierno a seguir manejando el tema de las exenciones para este presupuesto del 2016? No, todavía no hemos visto el proyecto de ley de presupuesto general del Estado. Tú sabes que el año pasado, en el 2015, o en este año, el presupuesto de este año, esa fue una de las discusiones en la que más participamos, genera casi 200 mil millones de pesos en exenciones. Sí, bueno, tiene que tomar en consideración que un 60-65% son exenciones al IVA, al ITEVIS, que a ustedes no les gusta tocarlo en el Congreso tampoco. Sí, pero lo que pasa es... Entonces, eso es... Sí, pero tenemos que ponerlo en contexto, ¿verdad? A la cruz, ¿verdad? Personalmente he sido de los abanderados y de los legisladores que más ha propugnado por una ley de exención fiscal que le quite la discrecionalidad al presidente de turno o al gobierno de turno de utilizar esa modalidad con fines administrativos. Porque es que mientras aquí se siga subsidiando de manera irregular y se siga dando exenciones, por ejemplo, se le da exenciones al combustible de los ingenieros que tienen contratos de construcción de obra. Sí. Pero entonces esos ingenieros le venden esas exenciones. ¿Cuál es la inquietud? La OFAN dice que los subsidios al sector privado y al zona franca equivale al presupuesto de salud en República Dominicana. Dice la OFAN hoy. Brevemente me refiero al tema del pacto fiscal y el tema de las exenciones. Yo pienso que el tema de las exenciones deben tratarse en un pacto fiscal. Es lamentable que tengamos que decir, y es una realidad política, yo no estoy discutiendo si es o no, o si va a ser o no va a ser, que tengamos que discutir el tema fiscal, que para nosotros en CRES es el riesgo principal que tiene la República Dominicana, que tengamos que discutir este tema al final de un proceso electoral y en un ambiente que va a ser adverso a la República Dominicana. Y lo que temo es que en 12, 18 meses puede ser un poco tarde para este tema. Entonces, ahora bien, yo voy a tirar un bucapié para que después José diga algo por ahí. Realmente, Víctor, yo no estoy convencido que un pacto fiscal real vaya a suceder en el status quo, porque los intereses políticos y económicos están bastante entrelazados. Entonces el cambio, bajo condiciones normales, no parece que se va a dar. Cambios reales, porque hemos hecho pactos, creo que son pactos que no van a tener mucha incidencia, pero cuando llegue el momento donde todo el mundo tenga algo que perder, ahí nos pondremos de acuerdo. Yeah. Y yo lo que sugiero es que no deberíamos llegar a ese momento. Eso es lo que estamos haciendo y proponiendo políticas públicas para no llegar ahí y de hecho mejorar el ambiente. Yolanda, teníamos inquietud ahí antes de parche sobre parche. No llamemos a la policía cuando nos roben. Sí. Sobre la ley del notariado y los efectos en la economía de qué plantearía o qué distorsiones podría crear eso. Sí, en CRES hicimos una posición oficial sobre la ley de los notarios. Y en este sentido lo que estamos diciendo es que en el aspecto económico, no me voy a meter en el aspecto jurídico, en el aspecto económico las tarifas que se están imponiendo, bueno, me voy un paso atrás. Hay una ley de notariado que tiene unas tarifas y esas tarifas quedaron obsoletas con la inflación. Y entonces en la República Dominicana lo que existe es un mercado libre cuando hablamos del servicio de notarios. Y en ese mercado libre los precios se están determinando entre los consumidores y los notarios. Ese precio alrededor para tú certificar algo hoy día depende serían 2,000 pesos, 1,500 pesos. Ese es el precio de mercado, como dicen los economistas. El precio donde la gente se pone de acuerdo allá afuera. Lo que estamos diciendo es, en esa ley, nosotros no. Lo que se está diciendo en ese proyecto de ley es que eso tiene que subir en muchos casos de 2,000 a 25,000. Y cuando se hace referenciado el pago a los montos de los contratos que se están firmando, entonces ya se crea una distorsión porque el papel del notario público es dar testimonio y fe pública de que lo que están firmando ahí son las personas que son. Sí.
No tiene que ver con la transacción, no tiene que ver que si está metido en el negocio, no tiene nada que ver. Entonces no hay por qué referenciarlo. La ley le agrega un nuevo socio al negocio. Como si faltara otro, ¿verdad? Éramos muchos. Entonces, el efecto son tres, básicamente. Número uno, penaliza la inversión, porque para entrar a invertir en la economía dominicana se penaliza la inversión y penaliza principalmente a los pequeños. Porque si vamos en la escala, los contratos más pequeños implicaría un 8% de la transacción y los más grandes un 1%. Por un lado. Por otro lado, estamos incrementando el costo de hacer negocio en la República Dominicana y de vivir en la República Dominicana. Y lo que nosotros estamos diciendo, lo que tenemos que bajar el costo de vivir y hacer negocio en la República Dominicana. Muchas gracias. Y tercero, Julio, y tercero, antes de irnos, va a incrementar la informalidad. Claro. Porque ahora, ¿quién va a querer hacer un contrato formal? Por la izquierda, todo. Todo por la izquierda. Y no se habló de un monotributo en la reforma fiscal. Pues gracias a Ernesto Selman. Despidamos a Ernesto con estos datos. Y entonces, la mejor participación de Ernesto Selman. Anunciar que está con nosotros. Está con nosotros Yocasta Guzmán, la directora de Contrataciones Públicas. Con ella vamos a hablar. Ella está con nosotros aquí. Pero déjame despedir a Ernesto. Déjame despedir a Ernesto con estos datos. Me escribe el profesor Iván Rodríguez. Tiene el presupuesto en sus manos. El financiamiento pautado para el 2016 es de 173.000 millones. Los gastos tributarios 222.000 millones. Y las exenciones por ITEVIS proyectadas en el presupuesto son de 103.000 millones. Los datos exactos. Entonces 50, casi 50%. Estamos hablando de casi el 50% de las exenciones. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Nosotros vamos a una pausa. Cambio fuera, Mauricio.